Hola, ¿qué tal? Bueno, pues continuando con esta serie de videos de métodos abreviados, ahora llegó el turno de los métodos abreviados para dar formato. Vamos a ver cuáles son esos métodos que nos van a ayudar con los formatos de celda. Nos estamos apoyando nuevamente de este teclado virtual. Y bueno, pues aquí el primer formato, el primer método abreviado que vemos justamente para dar formato, pues es control 1, el cual nos va a abrir la ventana de formato de celda. Bueno, vamos a hacer el ejemplo aquí directamente. Control 1, recordemos que estamos utilizando los números del bloque alfanumérico. Y bueno, aquí lo que vemos pues es que aparece la ventana con todas las opciones de formato de celda, en donde nos podemos desplazar primeramente entre las pestañas con las flechas del teclado, y posteriormente si queremos seleccionar algo en específico pues lo podemos hacer también con la tecla Tab. Es decir, la tecla Tab nos va a ayudar a seleccionar cada una de las opciones que tenemos. Recordemos que Shift Tab también nos ayuda a regresarnos. Mientras que cuando tenemos este tipo de elementos desplegables, pues una vez seleccionados los podemos desplegar con las flechas del teclado. Todas las opciones que tienen las celdas en cuanto a formato, pues son muchas cosas las que se le pueden cambiar a una celda. Le podemos cambiar el tipo de número, le podemos cambiar la alineación, el tipo de fuente, el tipo de borde, el color de relleno. Y bueno, por otro lado, ya en otro video más adelante hablaremos de la protección de datos. Y bueno, esto también está aquí incluido en la ventana de formato de celda. Bien, entonces así es como nos funciona control 1 para abrir todas las opciones de formato de celda. Bien, seguimos con formato de moneda. Vamos a hacer un pequeño ejemplo aquí, control U para abrir un nuevo libro. Voy a poner unas cuantas cantidades aleatorias con la final de que se pueda ver pues la diferencia que tenemos cuando tenemos un formato. Entonces aquí vamos a poner cantidades aleatorias entre 1 y 5000. Bien, cuando nosotros escribimos en una celda, por default esa celda está en un formato general, es decir, esta celda actualmente simplemente reconocemos que son números porque la alineación de estos números está recargada a la derecha. Sin embargo, estos números no tienen ningún otro formato, la celda no tiene ningún otro formato de color, de borde, de fuente, es decir, está en un formato general, que es como el formato por default. Y bien, el método abreviado Control Shift 4, así como lo vemos aquí en el teclado, dice que nos va a dar formato de moneda, es decir, sin necesidad que yo tenga que escribir el signo de pesos seguido de alguna cantidad, simplemente basta con que yo me posicione en las celdas que quiero cambiar de formato, presionamos las teclas Control Shift 4 y entonces pues ya vemos que las celdas adquieren formato de moneda. Lo mismo ocurre con el porcentaje, Control Shift 5. De hecho, aquí nos podemos guiar porque en las teclas que están en la parte de arriba del bloque alfanumérico, pues podemos observar que, por ejemplo, el 4 comparte tecla con el signo de pesos, el 5 comparte tecla también con el signo de porcentaje. Entonces eso nos puede ayudar ahí a recordar qué teclas sirven para qué formato. Bien, mientras que para el signo de moneda fue el 4, vamos a ver que para el porcentaje, pues vamos a utilizar el número 5. Y bueno, aquí también algo importante de recordar es que los números que se expresan en porcentajes, pues cuando originalmente los trabajamos, suelen ser números decimales. Aquí en lugar de utilizar la función aleatorio entre, voy a utilizar la función solamente aleatorio, la cual devuelve números decimales.
Entonces ya estamos poniendo ahí aleatorio, control enter. Como podemos ver, actualmente tenemos números decimales. Bueno, por aquí me está dando algunos en formato de moneda que se habían quedado así. Y entonces para pasarlos a formato de porcentaje, los seleccionamos, control shift 5. Y pues ya vemos entonces que son los mismos números. Las celdas siguen conservando el mismo valor, pero ahora las estamos viendo en un nuevo formato, en formato de porcentaje. Bien, esto fue entonces con 4 para moneda y con 5 para porcentaje. Vamos a ver qué otro tenemos por acá. Formato de número, control shift 1. Bien, ¿cuál es el formato de número? A diferencia del formato general, el formato de número va a agregar los separadores para que podamos leer mejor las cantidades. Nuevamente ayudándome de la función aleatorio entre. Voy a poner cantidades entre 1000 y 10,000 para que sean cantidades un poco más grandes y entonces se pueda apreciar mejor. Bien, así es como vemos los números nosotros. Entonces, por el momento no son números tan grandes, se pueden leer fácilmente, pero si lo que quiero es agregarle separadores de comas, principalmente comas y puntos para separar mejor las cantidades, utilizamos control shift 1 y entonces ya ahí podemos ver o podemos leer mejor esas cantidades porque pues nuevamente el formato nos permite leerlas mejor gracias a sus respectivos separadores. Este formato de control shift 6 que lo que va a hacer es agregarle bordes exteriores a nuestras celdas seleccionadas. Es decir, si yo solamente tengo una celda seleccionada, control shift 6, pues va a dar la apariencia de que le está dando borde a toda la celda. Sin embargo, vamos a observar qué pasa aquí. Vamos a seleccionar todo este rango como ya lo vimos en el video anterior. Control Shift derecha, Control Shift abajo para seleccionar todo este rango. Y si presionamos Control Shift 6, ahí observamos que únicamente el borde se colocó al exterior de mi selección. Es decir, no me va a seleccionar todas las celdas una por una y le va a poner su respectivo borde, sino que va a darle bordes únicamente a lo que tengamos seleccionado. Bien, después tenemos una serie de formatos muy sencillos, pero muy útiles, que son el formato de negrita, el formato de subrayado y el formato de cursiva. Estos suelen ser muy comunes de utilizar para cualquier tarea que llevemos a cabo. Y bueno, recordando, pues es únicamente la apariencia lo que cambia, ¿no? Entonces, negrita, subrayado, cursiva para negrita. Vamos a utilizar control N. Para subrayado, control S. Aquí es sencillo recordarlo porque prácticamente es la primera letra del comando que queremos utilizar. Control S para subrayar, mientras que para negrita es control N. Y el único que sí va a ser un poco distinto, pues va a ser el de cursiva, porque ese lo vamos a hacer con la letra K. Bien, entonces, nuevamente vámonos al ejemplo. Vamos a poner aquí nuestros ejemplos de texto, que obviamente también podría ser ejemplos de número. Entonces, pues nuevamente vamos a poner algunos números. Y bueno, pues vamos a utilizar aquí el ejemplo con N para negrita, con S para subrayado, con K para cursiva, control N. Ya vemos que los textos se ven más oscuros, control S, y observamos que se subrayan, mientras que control K los voy a poner en modo cursiva, que este sí podría ser un poquito menos perceptible, pero obviamente ya dependiendo también la fuente con la que estemos trabajando, pues se va a ver la diferencia. Tenemos uno más, que es este formato, el formato, más que un formato, en realidad este método abreviado de símbolos, tecla de Windows seguida de la tecla punto, lo que nos va a permitir es insertar símbolos en las celdas, símbolos que pueden ser desde los típicos símbolos que
que utilizamos que de repente no encontramos en el teclado tan fácilmente, pero también podemos agregarle emojis como si fuera una conversación de WhatsApp. Es decir, vamos a hacerlo por acá. Este es un poquito distinto de estos. En realidad este no, este que estamos viendo ahorita no es de formato. Pero bueno, Windows seguido de punto. Windows punto. Nos abre esta pequeña ventana y entonces ahí nos permite elegir. En este caso estoy buscando emojis. Vamos a poner estos. Aprovechando que estamos practicando esto, vamos a ponerlos en negrita. Ahí está. Y bien, pues vámonos con el siguiente. Ese fue el de símbolos. Bien, los siguientes métodos abreviados que aparecen aquí en la lista son métodos abreviados que nos van a ayudar para copiar y pegar. Estos puede que sean los métodos abreviados más famosos, el típico control C, control V, copy paste, que todo el mundo conocemos. Obviamente son esos, pero también por ahí vamos a ver algunas variantes que nos van a ayudar a ser más productivos en nuestra hoja de cálculo. Entonces vamos a regresar al teclado y bueno, pues vamos a ver. Obviamente pues tenemos el clásico control C, que es para copiar. Tenemos control X, que es para cortar, recordando que pues la diferencia entre copiar y cortar, pues obviamente es que cuando nosotros queremos copiar algo, estamos, como su nombre lo dice, estamos creando una copia en el portapapeles que vamos a otro lugar, la pegamos y entonces pues ya tenemos dos iguales. Mientras que cuando cortamos, lo que estamos haciendo es llevarnos el original. Control X, control V, nos estamos llevando el original a un nuevo destino. Entonces ahí, bueno, pues importancia, diferencia entre control X y control C. Control C hace copia, mientras que control X corta. Y bueno, en este caso, pues ambos para pegar utilizamos control V. Bien, entonces, bueno, pues es la diferencia entre utilizar control C y control X. Para ambos, al momento de pegar, nos funciona control V. Y aquí tenemos una pequeña variante que es el pegado especial, control alt V. Este pegado especial funciona muy parecido a lo que ya vimos con la variedad de formatos que tienen las celdas. Recordemos que en una celda pues podemos tener datos, podemos tener fórmulas, podemos tener formatos y entonces yo voy a querer conservar a lo mejor de una celda solamente el formato. Vamos a suponer aquí el ejemplo. Yo voy a poner aquí una cantidad. Vamos a poner aquí una cantidad en formato decimal. Y a pesar de que yo ya sé el método abreviado para ponerlo en formato de porcentaje, vamos a suponer que yo quiero copiar ese formato de esta celda. No me interesa copiar el dato, el 59%, lo que me interesa copiar es el formato, es decir, la apariencia de esa fuente en formato de porcentaje. Entonces voy a copiar la celda, me voy a la celda de destino y hacemos un pegado especial. Es decir, control alt V, aquí lo podemos ver. Bien, cuando presionamos control alt V, se abre la ventana de pegado especial y aquí vamos a ver que tenemos muchas opciones de pegado. Me está preguntando qué es lo que quiero pegar, si quiero pegar todo o si solamente quiero pegar los valores o bien los formatos. En este caso, lo que a mí me interesa pegar son los formatos porque yo quiero que esta celda tenga el mismo formato de porcentaje de la celda de origen. Entonces elegimos formatos, damos a aceptar y listo. Vemos cómo sigo conservando el 85%, mientras que pues ahora ya es un formato de porcentaje. En realidad el pegado especial es todo un tema que se maneja por aparte en otro video, pero bueno, es importante conocer el método abreviado, recordarlo, tenerlo en la lista, porque pues a final de cuentas es una herramienta muy importante dentro de Excel
Y bueno, pues está dentro de la familia de los comandos de copiar y pegar. Bueno, pues ahí está control alt V entonces para copiar y pegar, haciendo pegado especial. Y bien, vienen estos otros dos métodos que también son muy usados, muy usados, sobre todo cuando queremos rellenar rápidamente tablas o queremos copiar fórmulas, ya cuando trabajamos con varias fórmulas. Está la opción de copiar y pegar hacia la derecha, utilizando control D. Vamos a ver un ejemplo de eso. Bien, copiar y pegar hacia la derecha. En este caso, ese método abreviado va a suponer que yo ya tengo algunas cantidades. Voy a tomar estas cantidades que tengo aquí. Las voy a copiar y las voy a pegar aquí abajo. Y bien, vamos a suponer que yo necesito un rango más grande para poder hacer más ejemplos. Entonces, para poder copiar y pegar hacia la derecha, si yo quiero hacer solamente una columna más, pues basta con que me posicione aquí en las celdas de destino, amplío mi selección y quiero copiar y pegar lo que está a la izquierda, lo quiero copiar y pegar hacia la derecha. Entonces ahí presionamos control D. Y como podemos ver, pues ahí se están copiando y pegando eh, las fórmulas. Recordemos que aquí estamos utilizando función aleatorio entre, y por eso es que nos vamos a dar cuenta que los números cada vez que se están ejecutando, que se está ejecutando un comando, pues los números van cambiando y entonces por eso no van a coincidir los números. Entonces ahí es importante que sepamos eso bien. Entonces cuando es una sola vez, basta con hacer eso. Podemos hacer la selección de esta manera. Control D, se copia y se pega a la derecha. Si quisiéramos hacer un copiado y un pegado más extenso, supongamos que yo quiero hacer esto más grande, 4 celdas, 4 columnas más hacia la derecha, entonces lo que tenemos que hacer es seleccionar las celdas de origen, control shift abajo, como ya lo vimos, y ampliar nuestra selección hacia donde queremos copiar y pegar. En este caso quiero copiar y pegar esto mismo 4 veces más hacia la derecha. Ampliamos la selección shift derecha, 1, 2, 3, 4. Y así, de esa manera, siendo nuestra primera columna de nuestro rango las celdas con lo que queremos copiar, entonces podemos presionar control D y pues se va a copiar y se va a pegar hacia la derecha sin mayor problema. En este caso, pues estamos hablando de números aleatorios. Bueno, pues ahora para este método abreviado de copiar y pegar hacia abajo, vamos a utilizar como ejemplo celdas con fechas como datos. Vamos a olvidarnos un poquito de los números que estábamos viendo. Me voy a llevar las fechas más para acá. Y bueno, lo que quiero hacer, vamos a suponer que aquí yo lo que quiero es saber de esta fecha, quiero conocer el día de la semana. Entonces, pues vamos a utilizar una función que me va a devolver en formato de texto qué día de la semana tiene esa fecha. Bien, esa función entonces me devuelve que a esta fecha le corresponde el día domingo. Bien, nosotros ya sabemos que podemos copiar y pegar pues con el mouse si damos doble clic en el controlador. Pero bueno, estamos hablando de métodos abreviados y entonces en este caso el método abreviado es control J. Control J funciona exactamente de la misma manera que control D. Yo voy a seleccionar la celda que quiero copiar, voy a ampliar mi selección hacia abajo y entonces ahora sí presionamos control J y entonces pues ya observamos que la fórmula se copia y se pega hacia abajo, obviamente pues hasta donde tenemos el rango seleccionado. Y posteriormente, bueno, por último en este grupo de métodos abreviados para copiar y pegar, tenemos uno que también va a ser de muchísima utilidad y es el método abreviado de recorte de pantalla. Si bien nosotros tenemos una tecla en nuestros teclados, que es la tecla de imprimir pantalla, esta tecla va a imprimir toda la pantalla y en ocasiones nosotros queremos pues de una vez seleccionar solamente esa parte que nos interesa copiar y pegar. Entonces aquí vamos a utilizar el método abreviado de recorte de pantalla. Bien, este método abreviado
pues lo tenemos que hacer con el uso de 3 teclas. Utilizamos la tecla Shift seguido de la tecla de Windows, o bueno, la que tiene el símbolo de la ventanita, y también la tecla S. Bien, aquí nos vamos a dar cuenta que en cuanto presionamos esas 3 teclas simultáneamente, lo voy a hacer en este momento, Windows Shift S, se va a sombrear la pantalla así como lo estamos viendo, y el cursor me va a permitir seleccionar. Eso que yo voy a seleccionar, que va a quedar fuera del sombreado, es el recorte de la pantalla de lo que se va a hacer. Automáticamente se copia en el portapapeles, me aparece aquí la opción de la herramienta de recortes. Si así está configurada la computadora, también automáticamente va a crear una imagen en una carpeta de recortes de pantalla. Y bueno, esa imagen que actualmente está en el portapapeles, pues yo me la puedo llevar entonces a cualquier otro lugar donde la pueda pegar, y simplemente la pegamos con nuestro método abreviado de pegar, que es Control V. Y bueno, pues ahí ya le podemos dar el tratamiento de imagen como a cualquier otra imagen para poder hacer nuestras anotaciones. Entonces este método abreviado que estamos viendo aquí en pantalla, Windows Shift S, método abreviado de recorte de pantalla, pues sí es uno bastante útil, sobre todo cuando estamos haciendo anotaciones de cómo trabajar en la computadora. Y bueno, con este método abreviado estamos terminando los métodos abreviados referentes a los métodos que nos sirven para copiar y pegar. Y vamos a ver un último bloque de métodos que ya son poquitos, pero que también son muy útiles, y son esos métodos abreviados que nos van a servir para darnos alguna información o bien para ayudarnos a buscar algunos datos dentro de nuestra hoja de cálculo.